Chicos, ¿cómo están? Para mí es un gusto volver a saludarles. Les habla Ricardo Araneda. A continuación vamos a ver un video explicativo de la aplicación TOC para hacer mediciones de tasa de ocupación. Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para las personas que nunca la han usado y va a ser una especie de repaso para las personas que ya la conocen. Vamos a buscar la aplicación mientras la abrimos. Aquí está en la esquina superior derecha de mi teléfono, ¿no es cierto? La voy a abrir. Mientras la abrimos, vamos a explicar entonces lo que es una medición de tasa de ocupación. Una medición de tasa de ocupación es básicamente darle una clasificación a los buses, o las micros en este caso, de la ocupación que traen versus la capacidad del bus. Es decir, en términos muy simples, lo que yo debo decir o establecer es si una micro viene vacía, por ejemplo, medio llena o más llena. Ya, en términos simples eso. Hay 6 categorías, las vamos a revisar más adelante, pero es, como les digo, eso en términos muy simples. Entonces, para realizar esa medición, nosotros usamos una aplicación que se llama TOC, que es la que tienen instalada en su teléfono o ha sido repartida por diversos medios. Entonces, para poder usarla, debemos primero entrar al sistema con nuestro nombre y apellido. En este caso yo los tengo ingresados ya. Entonces, presiono entrar. Me pregunta si deseo confirmar que en el fondo soy yo el que está entrando. Esto nos sirve a nosotros para saber quién hizo la medición, ¿ya? Y poder preguntar dudas, preguntas o establecer si obviamente la medición se hizo o no. Entonces presiono ingresar y en este momento yo ya estoy en el sistema, ¿ya? Lo que voy a hacer es actualizar siempre, lo primero que siempre debo hacer es actualizar los datos, ¿ya? En este caso incluso me sale un mensaje que me avisa que hay una desactualización, digamos, dice que el archivo de configuración está desactualizado, por lo tanto hay que actualizar. Entonces yo presiono actualizar. Si ese mensaje no sale, lo que ustedes siempre deben hacer primero, antes que cualquier cosa, es presionar el botón que dice arriba actualizar datos. Se fijan que se actualiza incluso, yo lo presiono incluso 3 veces para que no haya ninguna duda de que los datos están actualizadísimos, ¿ya? Eso nos permite actualizar a nosotros las campañas de medición, los puntos de medición y todo lo que necesitamos actualizar para las mediciones de cada día, ¿ya? Entonces con eso ustedes se aseguran de tener la última versión de la aplicación. Entonces, vamos ahora a configurar la medición. Primero vamos a seleccionar la campaña. Perdón, voy a mencionar algo. Esta actualización de datos, que la voy a volver a hacer, tenemos que hacerla siempre con internet, ¿ya? Les recomiendo que usen Wi-Fi o plan de datos, porque las bolsas de internet, la verdad es que no siempre funcionan muy bien. Esto lo pueden hacer al salir de su casa en la mañana o bien pedir que alguien les comparte internet y así puedan actualizar los datos, ¿ya? Pero la aplicación misma, la toma de datos, digamos, propiamente tal, no funciona con internet. Por lo tanto, yo perfectamente puedo desconectar los datos móviles o desconectar el Wi-Fi, que es lo que voy a hacer ahora para que vean que efectivamente funciona sin internet, la toma de datos. Entonces voy a configurar la medición, primero seleccionando la campaña. En este caso tengo varias campañas, voy a usar, vamos a usar esta por ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo solamente, luego les van a indicar a su supervisor cuál campaña deben usar. Entonces yo voy a usar esa, aprieto OK, selecciono al supervisor, en este caso voy a poner a Andrea Espinosa. El punto de control es básicamente el punto de medición, ya es donde debemos ubicarnos para hacer la medición de las micros, ya. Entonces, en este caso vamos a ver desplegada una lista de algunos puntos, por ejemplo, prueba, presiono OK y abajo me aparece un resumen en el fondo de las características de la medición. Me sale el nombre del punto, si es un paradero o no, y algunos códigos abajo, ¿ya? Por último, debo seleccionar el sentido en el que estoy midiendo, ¿ya? O sea, estoy midiendo el tráfico de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, o mejor dicho, oriente a poniente o poniente a oriente,
¿ya? Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, es solamente un ejemplo norte-sur. Finalmente, en la parte que dice comentarios, que es opcional, ustedes pueden poner cualquier comentario que quieran hacer a la medición antes de iniciarla, ¿ya? Por ejemplo, si en un punto hay dos personas y una de ellas está anotando en papel, porque muchas veces es mucho más rápido anotar en papel en la patente, digamos, el servicio, que es lo que vamos a ver en la pantalla siguiente, y la otra persona ingresa los datos a la aplicación, también se puede, digamos, es una forma también de trabajar, así en forma, porque de hecho es mucho más rápido anotar en papel y luego pasar a la aplicación. Ustedes lo deben anotar. Entonces, por ejemplo, yo voy a anotar que Ricardo Araneda anota en papel. Y voy a poner un nombre ficticio, Juanita digita en aplicación, ¿ya? Sería muy útil para nosotros saber quién está a cargo, en el fondo, de anotar en la aplicación y quién toma los datos en papel, ¿ya? También lo que podrían poner, o sea, esto nos sirve mucho más, pero también podrían poner el nombre de las personas que están midiendo. Pero esto quizás no es tan recomendable porque si alguien llega atrasado, por ejemplo, cosa que espero que no pase, esta persona no quedaría registrada, digamos, en los comentarios. Así que yo prefiero que hagan esto. Ya presionen, o sea, pongan quién anota en papel y quién anota en la aplicación. ¿Ya? Entonces voy a presionar, está listo todo, entonces presiono el botón comenzar y el sistema me pregunta si la hora está correcta, porque es importante para nosotros también saber en qué momento se está midiendo. ¿Ya? Entonces, si la hora del teléfono no coincide con la hora que es realmente, ustedes la pueden cambiar o definir una hora o establecer que es correcta. Yo voy a apretar directamente que es correcta. Entonces estoy listo para empezar a ingresar datos, ¿ya? Esto se trata de ingresar datos constantemente y la verdad es que es una forma muy simple de hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que, el primer dato que necesitamos, ustedes están en el punto, ¿no es cierto?, haciendo la medición, viene una micro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la micro? Vamos a decir cómo viene la micro, si viene muy vacía, si viene llena o viene repleta, ¿ya? Entonces, lo primero que debo anotar, por supuesto, es qué micro viene, de qué recorrido en el fondo, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, voy a anotar la 216, voy a anotar la patente. Aquí es donde les digo yo que muchas veces es mejor anotar en papel primero, porque la patente quizás es medio complejo anotarlo en la aplicación y después pasarlo a la aplicación. Y voy a establecer, inmediatamente veo si la micro, o sea, veo cómo viene. Veo entonces el servicio, la patente y veo cómo viene. Entonces acá es donde yo establezco la tasa de ocupación de la micro. Se fijan en una barrita que yo estoy moviendo acá. Yo les dije que habían tres categorías, como vacío, medio lleno y lleno, ¿ya? Pero en realidad son seis, ¿ya? Entonces las vamos a revisar cada una. Primero, si el bus viene vacío, ¿no es cierto? Presionamos o dejamos establecida la categoría 0, ¿ya? Que dice bus vacío. Fíjense que la primera dice sin determinar. Eso sirve para las micros que vienen en tránsito, ya que sería ideal también que las puedan medir. Si una micro viene en tránsito y dice en tránsito, se establece ese registro. De hecho, lo voy a hacer para que vean que también funciona. Voy a agregar, presionar el botón agregar, se fijan que se agregó el registro abajo, dice el recorrido, la patente y al principio dice el TOC NA sin determinar, ¿ya? Porque es una micro que venía en tránsito, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, voy a ingresar, viene otra micro, entonces sigo la medición. Por ejemplo, voy a ingresar, qué sé yo, no sé, la 712, por ejemplo. Voy a ingresar esta patente y ahora, por ejemplo, voy a establecer que la micro viene, por ejemplo, bueno, voy a revisar las categorías primero. Entonces dijimos que está la primera sin determinar. La segunda viene siendo la número 0, bus vacío. O sea, es un bus que viene en servicio, pero viene vacío. Esto ocurre generalmente a la salida de los terminales, ¿ya? Donde la micro sale,
a prestar el servicio, ¿no es cierto? Pero no viene con pasajeros. Entonces uno establece que el bus viene vacío. Después viene la opción en que la tasa de ocupación es menos de la mitad de los asientos ocupados. Esto solamente con observación. Ya ustedes no deben dar ninguna cosa técnica, compleja, nada. Solamente deben observar cómo viene el micro y decir, en el fondo, que en esta categoría es, si ustedes ven que la micro viene con menos de la mitad de los asientos ocupados, entonces esa es la categoría que deben elegir. ¿Ya? La siguiente categoría es más de la mitad de los asientos ocupados. También, nuevamente, lo que debo hacer es mirar la micro rápidamente y darme cuenta en el fondo qué tan ocupada viene. ¿Ya? Si viene con más de la mitad de los asientos ocupados, esa es la categoría. Después viene la opción menos de la mitad del pasillo ocupado. O sea, eso se entiende que es cuando ya todos los asientos se supone que vienen ocupados y viene gente de pie. ¿No es cierto? Pero no es suficiente para ocupar por lo menos viene la mitad de la micro llena digamos, con gente de pie, ¿ya? Entendiendo que vienen ya los asientos todos ocupados. Después viene más de la mitad del pasillo ocupado, ¿ya? O sea, es cuando ya los asientos tienen todos ocupados, hay gente de pie, y la gente de pie ocupa más de la mitad de la capacidad de la micro, ¿ya? Después la siguiente es bus con poca capacidad. Es cuando ya obviamente viene gente sentada, viene gente de pie y queda muy poca capacidad dentro del bus para meter más gente, ¿ya? Que vendría siendo menos que la última categoría, que es bus repleto, cuando ya no tiene más capacidad para meter gente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a establecer que, no sé, la micro viene con menos de la mitad del pasillo ocupado, por ejemplo, y aquí hay algo muy interesante, porque los puntos donde vamos a medir pueden ser paraderos o pueden ser puntos que están en la calle, ya a mitad de cuadra, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los paraderos, las micros que hacen se detienen, ¿no es cierto? Llegan, se detienen, abren las puertas, baja gente, sube gente y se va, ¿no es cierto? Como también puede ocurrir que la micro pase por un paradero y pase de largo, que ocurre, muchas veces ocurre. También ocurre que si ustedes no están en un paradero, sino que están en un punto en la calle a mitad de cuadra, la micro no se va a detener, ¿no es cierto? Entonces nos hace la pregunta si el bus se detuvo o no. Si es un paradero y la micro se detuvo, entonces ponemos que sí se detuvo. Y en ese caso tenemos que hacer una segunda medición, porque como les decía, la micro llega, baja gente, sube gente y se va. Entonces la micro obviamente se va distinta a como llegó. Hay lugares, hay puntos donde la micro viene repleta, se baja todo el mundo y la micro se va vacía. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo en que llegó con, incluso vamos a hacerlo más extremo. Voy a poner que venía la medición de llegada, era un bus repleto, el bus se detuvo y la segunda voy a establecer que el bus se fue vacío, ¿ya? Entonces estoy listo en ese momento para agregar el dato. Entonces presiono el botón agregar y fíjense cómo abajo se me genera un segundo registro, que es el que está en primer lugar en este caso ahora, que dice bus repleto sin capacidad, recorrido 712 y la patente. ¿Te fijan? O sea, tomé el dato de la segunda micro. Con eso estoy listo para ingresar a la tercera. Entonces, por ejemplo, voy a poner la D15. Voy a poner una patente y, por ejemplo, en este caso voy a poner que el bus venía vacío. Y voy a poner que el bus no se detuvo, por lo tanto, hasta ahí estoy listo con mi medición. Si la micro pasó de largo, sea un paradero, sea un punto en la calle a mitad de cuadra, y el bus yo lo veo así, establezco que viene vacío, por ejemplo, y agrego el dato. ¿Te fijas? Es súper sencillo. Bueno, esto se tiene que estar haciendo durante todo el periodo de medición, ¿ya? Cuando termina el periodo de medición, ustedes presionan el botón terminar, ¿ya? Y a esto ustedes le van a sacar un pantallazo, que de hecho lo voy a hacer yo acá, ¿ya? Esto va a servir para ustedes como respaldo de que hicieron la medición, porque sale la cantidad de registros que tomaron, sale la hora de inicio y la fecha, la fecha en el fondo y la hora de inicio, y la fecha y la hora de término de la medición, ¿ya? Entonces es básicamente un respaldo para ustedes de que lo hicieron. Para el tema de los pagos, por ejemplo, para nosotros poder detectar o preguntarles, hacerles alguna pregunta sobre lo que vieron en terreno, que muchas veces pasa.
Entonces finalizo, me pregunta si deseo confirmar, finalizar la medición y acepto. Y estoy listo. Y regresé aquí a la pantalla de configuración de la medición. ¿Se fijan? Y tengo 3 registros pendientes de subir. ¿Se fijan que aparece este botón rojo que dice subir pendientes? Es porque el sistema detecta, o el teléfono detecta, que hay datos pendientes para subir al servidor. Recuerden que estoy sin internet. ¿Se fijan? Y la aplicación funcionó sin internet, sin wifi y sin plan de datos. Entonces, ¿qué podría hacer ahora yo? Podría conectarme a internet y subir, ¿no es cierto?, los pendientes. O bien, empezar una nueva medición. Podría configurar nuevamente una medición. Por ejemplo, voy a seleccionar ahí. Voy a seleccionar a Pablo García como supervisor. Voy a hacer un punto de prueba nuevamente. Ahí está la configuración. Entonces voy a establecer el sentido del tránsito en el que estoy midiendo. Y en comentarios voy a anotar que, por ejemplo, todos anotan directo en app, por ejemplo, ¿ya? Entonces comienzo la medición. Me pregunta nuevamente por la hora, ¿es correcta? Sí. Y nuevamente empiezo con la toma de datos. Por ejemplo, ahora yo voy a hacer uno solo, por ejemplo, un servicio, un D01, pongo la patente, establezco la tasa de ocupación, por ejemplo, le voy a poner que el bus venía repleto, le voy a poner que el bus se detuvo en el punto donde yo estaba, bajó gente, subió gente, entonces el bus ahora se vino un poquito menos que repleto. Y estoy listo, agrego. Te fijan que uno cuando ya aprende y agarra la mecánica es sumamente rápido. Finalmente voy a terminar esta medición, saco el pantallazo y finalizo. Me pregunta si estoy seguro de finalizar, le digo que sí. Y tengo ahora 4 registros pendientes de subir. ¿Se fijan? Entonces ustedes cuando lleguen a su casa, se conectan a internet, se conectan al wifi y al plan de datos y suben los pendientes. Yo lo voy a hacer ahora. Ahí estoy conectado, seguramente van a salir algunas notificaciones de WhatsApp, qué sé yo. Pero por mientras ya estoy conectado. Entonces voy a subir los pendientes, presiono el botón subir pendientes, ¿se fijan? Y se subieron inmediatamente, en este momento están en el servidor ya. Y ustedes cumplieron con su tarea, con su labor de mandar los datos, ¿no es cierto?, que tomaron en terreno. Eso es todo, no es más que eso, es sumamente simple, así que mucho ánimo, mucho concentración en terreno y nos vemos entonces en cada punto.